Un tiempo para nosotros es el título de la lección de hoy, jueves 11 de marzo, año 2021. Como siempre, vamos a pedir a Dios que nos dirija para escuchar su voz a través de su palabra. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en esta hora. Señor, nosotros queremos pedir tu bendición para que nos puedas bendecir, para que podamos hoy recibir también tu gracia, tu misericordia, y tu Espíritu Santo se mueva en nosotros para crecer en este proceso de santificación, donde hablamos de Cristo y nos preparamos para tu reino, la bendita esperanza de la segunda venida de Cristo. Al abrir tu palabra, danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Un tiempo para nosotros. El texto de hoy está en Isaías capítulo 58, versículo 13 y versículo 14. Vamos a Isaías capítulo 58, versículo 13 y versículo 14. Leemos el versículo número 13. Si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas. Versículo 14. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre. La boca del Señor Jehová lo ha hablado. Amén. Recordemos que en Isaías 58 hay una conexión con el día de expiación. Si nosotros vamos al libro de Levítico, en el capítulo 23 del libro de Levítico, versículos 27 al 32, vamos a ver esta conexión. Ahora, el Señor introduce la verdad del sábado, del séptimo día del sábado, como el sello de Dios también lo introduce en el contexto de Isaías, ya en el versículo 13 y 14, pero hay una conexión, ¿verdad? Recuerden que hay una conexión porque el día de expiación podía caer también no solamente un sábado, sino en cualquier día de la semana. Y si ese día de expiación caía, por ejemplo, el primer día, el segundo día, el tercer día de la semana, se consideraba también un día de Shabbat, un día de reposo, porque ese día el pueblo se dedicaba totalmente a esa fiesta ceremonial. Por lo tanto, Israel como nación dedicaba ese día a un día totalmente espiritual, a las cosas religiosas. Y cuando leemos Levítico capítulo número 23, el versículo 27, vamos a leer el versículo 27, dice así. El 10º día de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa asamblea, ayunaréis y ofreceréis al Señor ofrenda abrasada al fuego. Versículo 28. Ningún trabajo haréis en este día porque es el día de la expiación. Recuerden que la expiación significa perdón, reconciliación. Para reconciliaros con el Señor vuestro Dios. Entonces el día de expiación es un día de reconciliación, es un día de perdón. Pero era un día de sábado o un día de fiesta religiosa y no se trabajaba en ese día. Y si no se trabajaba, se consideraba como un día de reposo, aunque no caía en el séptimo día de la semana. Y el pueblo debía ayunar, porque el ayuno era un símbolo de la aflicción, de reconocer la necesidad de Dios. El que no ayune en ese día será cortado de su pueblo. El que haga algún trabajo durante ese día, yo lo destruiré dentro de su pueblo. Versículo 31. Ningún trabajo haréis. Es decreto perpetuo para todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Versículo 32. Será para vosotros día de completo reposo y ayuno, desde el día 9 del mes por la tarde hasta la tarde siguiente guardaréis vuestro reposo. De tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. Eso significa entonces que
de tarde a tarde ellos debían guardar este día de reposo de día de expiación. También si conectamos esto con lo que dice Génesis, fue la tarde y la mañana, el sexto día, fue la tarde y la mañana, el quinto. Por eso que nosotros también guardamos el día sábado, precisamente el viernes por la tarde, día de preparación. Al ocultarse el sol, nosotros entramos en las horas sagradas del sábado, hasta el otro día que el sol se oculta. Por lo tanto, en esta ceremonia también de día de expiación se guardaba de la misma manera y era considerado un día de reposo. Ahora, aquí en este tema de Isaías 58, versículos 13 y 14, hay 3 lecciones que se están resumiendo en estos versículos. Número 1, la abnegación. La abnegación. Ya se había hablado de los actos de abnegación, que era el resultado de una vida consagrada a Dios. Segundo, la benevolencia o la gratitud, la benevolencia sistemática. El pueblo expresaba su benevolencia llevándole a Dios su corazón, llevándole a Dios su vida, su humillación, ayunando y, ¿verdad? En este caso, en el día de expiación, congregándose, humillando su alma delante del Señor. Y el tercer punto es ahora el sábado. Ahora, se introduce ahora el sábado no como día de expiación en este versículo 13 y 14. Se está introduciendo también el sábado como el sello de Dios, como el día sábado. Por lo tanto, hay una conexión, ¿verdad? Así como se debía observar el día de expiación como un día santo, un día de asamblea, un día totalmente espiritual, donde el pueblo se abstenía del común de la semana, no se trabajaba ese día, se ayunaba ese día, se consagraba ese día, pues también el Señor habla acerca de guardar el día sábado. Y lo que el Señor está haciendo un énfasis es en que el ser humano pueda guardar su mente, guardar todas sus fuerzas y dedicarse a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. Cuando el Señor habla de no hablar tus propias palabras, el Señor lo que desea es que seamos consumidos literalmente. Nuestra vida ese día esté consumida por el poder de su gracia, por el poder de su bondad, a tal punto que la mente solamente pueda estar distraída en el servicio a Dios y en actos de abnegación, de abnegación. Ahora, la abnegación, la benevolencia y el guardar el sábado se concentran en Dios y en sus prioridades. Las 3 cosas se concentran en Dios. Cuando Dios pide abnegación es porque tenemos que concentrarnos en Él. Cuando Dios nos pide a nosotros benevolencia es porque nosotros debemos concentrarnos en Dios. Y cuando Dios nos pide guardar el sábado es porque Dios nos está pidiendo que debemos concentrarnos en Él. Las 3 cosas se concentran en Dios y colocan a Dios como prioridad en la vida del ser humano. También la abnegación, la benevolencia y el sábado demuestran, ¿verdad?, que realmente nosotros dependemos completamente de Dios. Así que lo que está haciendo el versículo 13 y 14 es este resumen de que la abnegación, los actos de bondad, la benevolencia sistemática, el guardar el día sábado, respetar las ceremonias y todo acto, ¿verdad?, espiritual que nosotros invocamos en nombre de Dios, nos lleva a 2 cosas. Nos lleva en primer lugar a reconocer el poder de Dios, a concentrarnos en Dios, pero también nos lleva a depender de Dios. No solamente adorarlo, concentrarnos en Él, reconocer su grandeza, su magnificencia, sino también nos ayuda a depender de un Dios grande, que nosotros somos pecadores, que no podemos solos enfrentar este mundo, pero que hay un Dios poderoso, creador, sustentador, que nos va a auxiliar y que nosotros podemos confiar en Él y que queremos depender de Él. Entonces, si nos retraemos, ¿verdad?, de nuestras propias palabras, de nuestros propios deseos y nos concentramos y colocamos a Dios como prioridad en nuestra vida, Dios nos va a dar a nosotros la herencia de Jacob, la presencia de Dios con nosotros. Estará Dios con nosotros y Dios ha prometido sustentar la casa de aquel que guarda su sábado, de aquel que vive una vida de consagración a Dios, que entiende que Dios es prioridad, que lleva una vida de benevolencia, de abnegación. Dios ha prometido también bendecir su casa y hacer actos de presencia, acompañándolo para que su vida pueda ser una vida no solamente consagrada a Dios, sino una vida de testimonio para que las personas también puedan ver a través de su testimonio
que hay un Dios de amor, un Dios poderoso, un Dios que viene a buscarnos. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que el Señor te bendiga en este día. Recuerda que debemos colocar a Dios en primer lugar en nuestra vida y que debemos depender de Dios. Cuando tomamos esta decisión, entonces los actos de abnegación, los actos de benevolencia sistemática con Dios y el guardar el sábado será una delicia para nosotros, porque hemos reconocido la grandeza de Dios en nuestra vida. Estamos dispuestos a servir a ese Dios grande, ese Dios maravilloso, que nos ha prometido sustentarnos como sustentó la casa de Jacob. Vamos a orar. Querido Padre, en esta hora coloco en tus manos a todos tus hijos que en este momento se conectan a través de tu palabra, que están escuchando tu palabra, y guárdalos del mal, Señor, y permite que siempre te coloquemos en primer lugar en nuestra vida, que te reconozcamos como Dios y que podamos aprender a depender de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.